Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a un capítulo más de Players Only Podcast. Estoy acompañado aquí de Sebastián Olvera, Rodrigo Ruiz, José Humberto Noriega. Sebastián, Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Diego Ruiz, muy bien, gracias. Aquí en la Ciudad de México, disfrutando. Emocionado por este capítulo número 22 de los Pop. Contento porque ya la gente empieza a reconocer este bonito podcast. Un gran abrazo a mi buen amigo Aarón Soriano. Gracias por las palabras tan bonitas que tuvieron ahí en la transmisión del juego CU contra SEM. Hola a todos, Pop. De acuerdo con tu comentario. Muchas gracias, Aaron. Ahí esperamos que nos estés sintonizando. Gracias por las palabras. Rodrigo Ruiz, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Diego, un gusto saludarte. Sebas Fashion, un gusto estar otra vez con ustedes. Me uno también al agradecimiento a Aaron Soriano, un referente de periodismo del fútbol americano colegial de este país. Contento también porque, digo, ya se empieza a sentir Liga Mayor en el aire, ya se siente, todavía está, obviamente estamos en el verano, pero la temporada de otoño ya está a la vuelta de la esquina, el deporte estudiantil por excelencia de este país ya está a la esquina también, entonces, digo, esta semana tuvimos actividad, creo que ya a partir de estos fines de semana, ya básicamente de aquí a diciembre tenemos partidos, entonces emocionado por esa parte. Emocionado y más porque tuvimos menú partido el fin de semana pasado. Pero bueno, ya lo platicaremos más a fondo. José Humberto, ¿qué tal? Qué bueno que todos están emocionadísimos, señores. Bien, ya los extrañaba la semana pasada y no pude estar con ustedes por unos pedillos, pero ya estamos aquí de vuelta, contentos nuevamente de compartir la pantalla con ustedes para hablar un poquito de fútbol americano. Saludos a todos. Es correcto, un placer tenerte de vuelta. Espero que sigas comprometido aquí en el barco, pero bueno, es bueno tenerte aquí de regreso, José Humberto. Y pues bueno, ¿les parece si empezamos a hablar del encuentro que vimos el fin de semana pasado en el estadio Roberto Tapatío Méndez, si no me equivoco, ahí en Ciudad Universitaria? Se enfrentaron los Pumas de Ciudad Universitaria contra los Borregos del TEC Campus Estado de México. Nos vino un partido trepidante que se decidió en la última jugada, en un final controvertido, muy controversial. Todavía he estado investigando cuál fue la explicación, pero la verdad no he recibido información concreta. SEM gana 15-14 en una última patada de gol de campo. Después de que los árbitros ya habían pitado el final del partido, habrá que ver qué es lo que pasó. No sé si ustedes tengan información, digo, ya lo platicaremos más a fondo. Un partido súper trabado, un partido ríspido, un partido que la verdad, sinceramente, al menos en mi opinión, difícil sacar conclusiones. La verdad es que la lluvia, el pasto alto, las condiciones climáticas hicieron el partido hasta cierto punto un tough watch, pero bueno, pues ahí estuvo el Pop. Quería empezar contigo, vamos a empezar contigo, Sebastián. Hoy te voy a echar la bocha por primera vez. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció el partido? ¿Qué conclusiones sacas? ¿Puedes sacar buenas conclusiones? ¿Qué te deja? ¿Qué sensaciones te deja este partido que, a decir verdad, una segunda mitad plagada de tres y fueras, plagada de corridas de 1, 2, 3 yardas? La verdad, difícil jugar con las condiciones que se dieron. ¿Qué te pareció este partido? ¿Crees que dejó un poco que desear? No, claro que dejó mucho que desear, Diego. Este es un partido al menos que yo estaba esperando con muchas ansias. Dos equipos, desde mi punto de vista, presentan ciertas similitudes, unas defensivas bastante fuertes. Entonces, me quedé con muchas ganas de ver qué podían proponer ambos en condiciones que no fuera bajo la lluvia. La verdad es que el juego estuvo muy malo. Malo la lluvia. La lluvia no ayudó absolutamente para nada, ¿no? ¿Qué me puedo llevar? Me llevo pues, nuevamente lo que te dije. Creo que el front seven de Borrego SEM jugó de forma increíble. Estuvieron dominando y poniendo en posiciones incómodas a la ofensiva, poniendo en constante presión a Lenny los dos cuartos y medio probablemente que jugó. Yo sí lo voy a decir con todo el cariño del mundo. Lo que yo me llevo de parte de las dos ofensivas, uno es vi a una ofensiva del SEM que nada más no pudo proponer, tanto conceptualmente, a pesar de que fueron muchos tres y fuera, también para CU, fueron dos formas distintas de ver el partido, ¿no? CU no podía mover el balón, pero bien por los aciertos defensivos que tenía el SEM, porque el front seven estuvo dominando a la línea ofensiva, sobre todo
sobre todo Gar, izquierdo y tackle izquierdo fueron los que estuvieron batallando bastante ahí contra los frontales de Sem. Por el otro lado, Sem estuvo batallando más bien en cuanto a conceptos, en cuanto a esquema, en cuanto a falta de creatividad, no pudieron estar moviendo el balón. Eso es lo que yo me llevo. Digo, también la lluvia no ayudó bastante, pero esos fueron como los takes con los que yo me quedo. Me quedaron a deber Lenny, me quedó a deber Rodrigo Blanco, que me hubiera gustado verlo un poco más en acción. Me quedan a deber ahí varias piezas importantes por parte del SEM, ¿no? Pues estuvimos hablando tanto sobre John Castañeda, número 85 del SEM, y bueno, ahí Diego tiene las stats, las compartió hace rato, 4 targets para una recepción. Da más tiempo, eso fue a partir de que comenzó la transmisión de Aaron Soriano, que fue poquito menos o más o menos la mitad del segundo cuarto. No creo que haya mucha diferencia, ¿no? No teníamos acceso al tiempo del reloj, pero sí, a partir de que empezó la transmisión tuvo nada más 4 targets, una recepción básicamente. No sé exactamente si tuvo en el primer cuarto mucha actividad. Yo estuve ahí en el juego y básicamente, son esos stats, solo tuvo únicamente una recepción. La verdad es curioso porque precisamente, vuelvo al comentario que hice hace 2 semanas, precisamente cuando hablamos del Combine, porque Joan Castañeda estuvo presente ahí en el Combine de Check to 11, y sí, se hablaba mucho de que este atleta de gran nivel, de gran tamaño, muy veloz, buenas manos, ágil para su tamaño, hablábamos, no sé, una comparativo tipo George Kittle, Travis Kelce, extrapolada a México, ¿no? Y el comentario que yo hacía es... Dale. No sé quién habló de eso. No sé, es que... A ver, tiempo. Proporcionalmente hablando, es el tipo, o sea, un George Kittle en la NFL, güey, si tú lo pones en ONEFA, es algo similar a lo que ofrece Joan Castañeda. No estoy diciendo que son el mismo atleta. Estoy diciendo que son el mismo atleta. A ver, estamos hablando que... Estamos regalando. Dale, perdón. No, a ver, estamos hablando que es un Tyrant que está regresando patadas. Entiendo el punto que está haciendo, Nomás me llamó la atención porque nadie mencionó esos nombres. Nadie, güey. Nadie mencionó esos nombres, nomás quiero aclararle a la audiencia. Lo publico en la semana para que veas. Okay. Bueno, total. A lo que estoy haciendo es un atleta muy por encima del promedio, un atleta sobresaliente que te resalta, que te salta en la pantalla cuando lo ves jugar, cuando lo ves desempeñarse como atleta, y la verdad es que no vimos gran cosa de él. Sí se podría dar la razón por la cual, no sé, esto es conceptualmente hablando, no se intentó buscarlo de una manera pues, más enfática, más directa con este jugador. Yo me quedo principalmente con el desempeño de Lenny Garza. La verdad se me hace curiosa la propuesta que hacen en el partido del coach Canales. Le da una mitad a Lenny Garza, le da otra mitad a Félix Rivera. Pareciera que hay como una competencia entre los dos. Yo sinceramente creo que si Pumas quiere tener una oportunidad para competir por el campeonato, Lenny Garza tiene que estar de quarterback. Lenny Garza te aporta más verticalidad. Digo, sabemos que es un quarterback que puede tener sus limitantes, que pareciera ser, al menos con lo que yo vi en la primera mitad, que no hay un salto sustancioso en su desempeño en cuanto a su nivel de quarterback. Y una rep que me resalta, la verdad, la intercepción me parece de juveniles, algo que estás completamente de un lado del hash y la lanzas al otro lado de los números, la verdad. Eso es de infantiles, de juveniles, nunca cruces un balón así, más si tienes esa profundidad. Estaba aproximadamente que como 12 yardas de la línea de scrimmage, o sea, de verdad, de librito, a ver, no puedes hacer ese pase, no puedes cruzar el balón ya muy avanzada la jugada, y pues bueno, el cornerback básicamente, muchas gracias, intercepción, va para el otro lado y se convierten en 3 puntos para el SEM. Tú, Rodrigo, quería saltar contigo. ¿Tú cómo viste el desempeño de Pumas? ¿Te dejó algo positivo el desempeño de Pumas? Hablamos de que toda la segunda mitad se vio un equipo muy unidimensional. ¿Tú cómo viste este partido? ¿Qué conclusiones te dejó el SEM también? Del lado de Pumas, a mí honestamente Lenny creo que empezó bien, creo que tuvo ahí un par de drives sólidos, honestamente creo que movieron bien la bola, creo que su primer drive llegan ahí casi a esta zona roja del SEM, fallan un gol de campo, luego tiene este pase de touchdown en un RPO que creo que va a ser esa ofensiva a lo largo de la temporada. La verdad es que del lado de Pumas creo que también me quedé un poco más tranquilo, sobre todo con lo que vi de Lenny. Creo que aunque la producción a lo mejor no estuvo ahí,
Ciertamente puedo ver las herramientas, ¿no?, que todos mencionan sobre él. Yo es el segundo juego que veo de él, el único partido que vi de Pumas el año pasado fue el juego contra Aztecas. Entonces, digo, se me hace que, digo, hay algo interesante ahí, hay herramientas que seguramente puede desarrollar. Del lado del SEM, creo que igual eh, comparto lo que dice Sebas. Yo honestamente siento que este partido, y es algo que quisiera dejar ya para cuando terminemos de dar los cuatro nuestro análisis de lo que vimos. Del lado del SEM, sí creo que honestamente el tema climatológico lo sacó totalmente del juego. Entiendo que su coreback, esto es un reporte de que sacó máximo avance, Karim Ochoa, que es su primer juego de Liga Mayor. Creo que en momentos se vio interesante. Digo, obviamente, primer partido de Liga Mayor te enfrentas a una defensiva contra Puma, como la de Pumas, y luego se te viene una lluvia encima, pues es complicado, pero sí creo que batallaron mucho. Creo que la impresión que me dio, bueno, sin haber todavía poder ver el video como tal, sino solamente la transmisión, es que fue una ofensiva bastante limitada en cuanto a conceptos, precisamente porque es un juego de pretemporada. Yo me imagino que ya más hacia la temporada regular vamos a ver cosas un poquito más robustas. El tema de John, creo que también hay, digo, tuvo un par de targets, también lo vi algunos snaps como tipo H-back, tipo tight end. Creo que va a ser interesante cómo lo usen, pero fuera de eso, la verdad es que sí siento que es un partido que no te deja sacar muchas conclusiones. Estoy seguro que el SEM y tanto el SEM como Pumas, ya analizándolo a lo mejor más a detalle, esos staffs de coacheo van a sacar algunas conclusiones que también ya vienen arrastrando de lo que vayan haciendo en Fall Camp, en el verano, pero sí creo que a nivel, para nosotros por lo menos, pues sí, siento que es difícil sacar conclusiones. Yo honestamente, la conclusión más grande que sacó es quien haya programado un juego a las 5 p.m. en la Ciudad de México en esta época del año. Digo, los que vivimos aquí, llueve todos los días literalmente. Entonces sí siento que al final del día fue un ejercicio un poco trabado para las dos escuadras. Sí, precisamente lo comentamos al inicio, la verdad es que conforme se dio la dinámica del partido, la verdad es que una segunda mitad en realidad que no ofreció absolutamente nada. Comentaba el tema de Félix Rivera, que hice un chart ahí de sus drives de la segunda mitad. Tres y fuera, tuvieron un 1º y 10 en su tercer down, pero que se dio por castigo. Se la juegan en cuarto down, y fue cuando anotan, y otro 3 y fuera para terminar. En realidad, o sea, estás hablando de nula producción ofensiva. Difícil con las condiciones climatológicas, y la verdad súper cantadísimo. Uno esperaría a Félix Rivera, hay que dar ahí su contexto. Él sale de Borregos del TEC Guadalajara, y recuerdo que en 2017 estuvo entre los líderes pasadores, y habrá que ver, pues no sé, como que ha tenido una regresión en su habilidad como para pasar en realidad, porque no se le exigió absolutamente nada en el tema aéreo. Inclusive batalló, tuvo un pase touchdown bastante fácil, no lo pudo completar. A mí me gustaría ver más, si pueden ofrecer una dimensión distinta a la terrestre con Félix Rivera, porque la verdad, el año pasado contra Borreos Monterrey, lo hizo contra Aztecas UTLAP. El mayor daño que hace Félix Rivera es en zona roja, ¿no? En estos paquetes de Jumbo con un liniero adicional, 2 tight ends, 3 corredores, etc. Hace daño con estos paquetes, y sí me gustaría ver si la propuesta es tenerlo más tiempo en el campo. Hay que recordar el año pasado, eh, Lenny Garza era el titular, pero tuvieron juego tanto Raúl Reyes como Félix Rivera, ¿no? En la posición de coreback. Entonces habrá que ver el coach Canales, que aparte de ser HC, tiene este trasfondo ofensivo, qué propuesta puede generar con esta herramienta que tiene a su disposición, ¿no? José Humberto, ¿tú cómo viste el partido? ¿Qué sensaciones, qué equipo te dejó un poco más tranquilo si fueras head coach del SEM, si fueras head coach de Pumas? Yo la verdad, hay que resaltar el trabajo que ha hecho el coach Acevedo, el coach Bonks. Se me hace para recalcar, para resaltar, la verdad hace un excelente trabajo. Sabemos que el coach Bonks viene de coachar en el Tec Toluca, donde tuvo una de las mejores defensivas, al menos de la última década, donde tuvo talento generacional a su disposición. Pues hay que recalcarlo también. ¿Qué te deja este partido, en tu opinión? Justamente yo creo que me quedaría con el CM, aparte de lo de que acabas de comentar del coach Bongs, que sabemos que, bueno, el tipo de defensiva con la cual le gusta jugar, se vieron bien, pero tampoco podemos medir tanto porque, a ver, se nos olvida también lo difícil que es ejecutar cuando está lloviendo, ¿no? Entonces, independientemente de que se pudiera haber visto bien o no muy bien la defensiva, como que no hay parámetros realmente para saber dónde estás parado, ¿no? Sobre todo con todo lo que ya comentaron,
con una ofensiva de Pumas que prácticamente tampoco presentó mucho, ¿no? Fuera de eso me gustó sobre todo lo de la línea defensiva del SEM, creo que hay bastante agresividad, hay tamaño, entonces va a ser algo muy bueno, va a ser algo que va a estar apoyando ahí bastante, sobre todo para desahogar ese también juego ofensivo que de repente se trababa, ¿no? Lo de Ulloa a mí me gusta mucho desde el año pasado, creo que el fuerte de Ulloa es tirar el balón, a pesar de que estuvo lloviendo bastante, creo que conectó ahí pases como que bastante como difíciles en cuestión de timing y en cuestión de dónde puso el balón, ¿no? Fuera de eso, puta, ya lo dijimos, la neta es que yo me aburrí 100% viendo el partido, como que lo vi, o sea, huevos, me explico, porque sabía que era algo de lo que teníamos que hablar, pero fuera de eso como que no ofrecía nada de este partido, ¿no? Tranquilos, no sé si se pueden quedar tranquilos los coaches, pero es que al final estamos en julio, güey, como que todavía queda un mes para que empiece la temporada y realmente no puedes como, o sea, volverte loco y estar pensando qué hago, qué cambio. O sea, si me explico, como que tampoco creo que haya necesidad de moverle mucho, simplemente es como analizar qué pasó en este partido, dónde puedes exprimir más y ponerte a trabajar un mes, ¿no? Que al final te queda mucho tiempo para seguir trabajando en ese timing, para seguir trabajando como la confianza de los morros, o sea, en muchas cosas que todavía te pueden sumar para cuando empiece la temporada, ¿no? Lo de Lenny, no sé, güey, a mí, la neta es que no, o sea, es un gran atleta, o sea, yo lo he visto en persona y siento que es un gran atleta, pero como que siempre tira el balón apurado, güey, siempre está rolando, como que sus big plays vienen por ahí, o sea, no siento que sea tanto un quarterback que se pueda parar en el pocket y que te pueda hacer funcionar una ofensiva, güey, y sacarte grandes juegos y ganarte un campeonato. Entonces, no sé dónde esté parado este año, te digo, este partido no es parámetro, sobre todo por las condiciones del clima, pero pues ya veremos más adelante, ¿no? Yo creo que va a ser demasiado también interesante ir viendo la temporada, cómo avanzan y cómo van creciendo estos jugadores que van a ser clave para estos dos equipos que a mi parecer van a ser de los que van a estar contendiendo para ganar el campeonato esta temporada 2023 en la UNEFA. Yo sí creo que Pumas y SEM hoy por hoy sí están en el Tier 2, inclusive hasta casi pegándole al Tier 3. Estamos hablando que ya sabemos, Tigres, Borregos Monterrey están ahí en el top, luego seguidos de Borregos Puebla, Águilas Blancas y SEM y Pumas están entre como que ese segundo y tercer escalón, ¿sabes? Y qué bueno que mencionas lo de Lenny. La verdad se me hace medio extraño porque tú ves a la línea ofensiva de Pumas y la verdad es una línea ofensiva atlética, es una línea ofensiva con tamaño, bastante corpulentos, la verdad los veo atléticamente bien, pero también Lenny no siento que les echó mucho la mano. Uno de los problemas grandes de Lenny Garza, a no es que yo diagnostiqué el año pasado viéndolo jugar, es su manejo de la bolsa y en gran parte de sus dropbacks está a 11, 12 yardas de la línea de scrimmage y eso que hace que la línea defensiva tenga vías más fáciles para llegar al quarterback, ¿sabes? Entonces a mí me gustaría ver que perfeccionara esa parte de su juego, que pudiera manejar un poco mejor la bolsa precisamente para ayudarle a la línea que sabemos que la línea del SEM es buena, la línea defensiva del SEM, pero yo sí creo que al menos la de Borregos Monterrey y hasta la de Borregos Puebla creo que la pondría encima de la del SEM. Entonces, pues va a ser un Diego, tema ahí importante yo, para te voy a hacer un poquito ahí de réplica, porque bueno, no sé, obviamente tú eres aquí el experto en cuanto a quarterbacks, pero a mí sí me dio la impresión de que Lenny estuvo, a pesar de la presión, en las pocas series ofensivas en las que se permitió hacer drawback y lanzar, me dio la sensación de que estuvo calmado, con sus pies bien seteados y sobre todo lo que yo noté es que fue yendo sobre cada una de sus progresiones. Eso fue lo que yo sentí en las pocas series ofensivas que se le permitió lanzar el balón y que estuvo así. Y por o lo sea, que en la intercepción sí está casi 11, 12 yardas y es precisamente donde se da un drive anterior, precisamente porque está 11, 12 yardas, en vez de hacer el push en el pocket, precisamente empieza a rolar hacia afuera. Entonces, un jugador con su experiencia, digo, es un jugador de tercer año, ya va para su tercera temporada, no sé si llegó en 2020 a Pumas, no estoy seguro. Pero bueno, ya va para su tercera temporada, sabemos que jugó toda la 2021 de reactivación, toda la 2022, la 2023 sería su tercera temporada. Sí me gustaría ver un cambio sustancioso al menos en su habilidad técnica como quarterback, como pasador, un poquito mejor manejo de la bolsa para ayudarle precisamente a una línea ofensiva de Pumas que batalló Sí. enormemente contra esta línea defensiva del SEM. Oye, Diego, a ver, güey, es que también es un tema como complicado, güey, y me parece que yo he estado en esa posición y tú sigues estando en esa posición, güey, y como que se nos olvida, güey. O sea, no ha habido picks en este punto de tu vida a tus, ¿cuántos años tienes? ¿29? 28.
28. No hubo un pick, por ejemplo, el año pasado que después vieras el video y dijeras, puta, güey, qué pendejo. O Sí, sea, totalmente. ¿sí me explico? Entonces, como que es muy fácil verlo desde acá, güey, pero tú sabes que cuando estás en esas situaciones en los partidos, de repente como que ni siquiera tienes ese tiempo de pensar, simplemente estás reaccionando y estás como cometiendo este tipo de cosas. ¿Lo estoy excusando? No lo estoy excusando. Tienes que tratar de limitar esos errores, sobre todo como quarterback, porque eres el cerebro de esta ofensiva, ¿no? Pero la verdad es que son situaciones también difíciles que al final, pues, güey, este morro también es humano, ¿sabes? Entonces, en esta presión, en esta dinámica del juego súper trabada, en este querer hacer como algo, ¿no? Como make something happen, güey. Entonces, de repente, ahí es cuando vienen este tipo de errores que sin duda hay que revertirlos, pero que también son normales, ¿no? Los vemos hasta en niveles de la NFL, que de repente vemos a quarterbacks a ese nivel cometiendo errores como muy tontos, no sé, se me ocurre Garoppolo, güey, pisando, o sea, la línea, o sea, sí me explico, como que muchos pequeños detalles que la neta es que no importa dónde juegues, no importa la edad que tengas, como que los sigues cometiendo, sobre todo en esa posición. 100% digo, 100% creo que, o sea, de acuerdo en eso, digo, pero eso no quiere decir que lo tengamos que dejar de señalar, digo, creo que es parte de los dos lados. Yo sí quería decir, yo también soy un poco más en el lado de Sebas. Honestamente, la impresión que me dio a mí, y creo que es difícil porque honestamente la toma de la transmisión es complicada, como que darle un análisis un poquito más serio, pero sí siento que la D-line del SEM constantemente estuvo colapsando la bolsa, sí, constantemente estuvo como el punto de ataque, lo estuvo retrasando y es difícil en esa situación para un quarterback hacer ese push del pocket. Ya la parte atlética, digo, que es lo que reconocemos todos que tiene Lenny, que es esta habilidad para rolar y ser un atleta y hacer jugadas en movimiento. A mí del lado de Pumas, lo otro que no sé si creo que no hemos mencionado es el tema del juego terrestre. Pumas como constantemente quiere ser, o bueno, por lo menos el programa con el que yo estoy familiarizado es que siempre quieren correr la bola. Y a lo largo de este partido la verdad es que lo pudieron hacer muy poco, ni con Lenny ni con Félix. Entonces, esa parte a mí se me preocuparía un poco y creo que va también de la mano con el mérito que tiene la D-line del SEM, ¿no? Ya mencionamos hace un par de semanas los atletas que tienen Alan Claverie, Villan, es decir, tienen talentos interesantes ahí y creo que en este partido en específico sí le ganan la partida al equipo de Pumas en esa faceta y siento que le costó un mundo de Pumas encontrar soluciones afuera de los números, que es algo que siempre les ha costado trabajo, ¿no? Nunca se han caracterizado por ser ese tipo de ofensiva que tenga un juego aéreo explosivo. Y digo, nomás para cerrar el tema de Lenny, te digo que sí siento que las circunstancias simplemente no estaban para que hiciera gran cosa en esta ocasión. Dos jugadores para seguir de manera puntual esta temporada. Los linebackers, Diego Parellón, que tuvo una intercepción que fomblea, creo que fue en la yarda 5. Digo, esta toma la vimos en tercer cuarto, la excelente jugada, un jugador comprobadísimo, ya de los pocos que le tocó disputar el campeón de campeones, inclusive, deja tú el campeón de campeones, la temporada 2017, campeón de campeones, ya de los pocos jugadores que hay en ONEFA, ya comprobado en el plano nacional, y regresa esta intercepción y creo que fomblea, en realidad no alcanza a ver bien la toma. Y otro jugador que me gusta mucho, Artemio Baños, número 1 del SEM, que estuvo siempre presente en las tacleadas, tuvo una tacleada en cuarto down precisamente a Félix Rivera en un cuarto y 2, cuarto y 3, precisamente donde juegan como esta misdirection, como counter con el guard, donde uno pensaría linebacker exactamente como tiene que leer esa jugada la ley y está esperando al quarterback en el hueco, y la verdad ese es trabajo tanto de Artemio Baños como del staff de coacheo de ¿No es el Mario 4? Ball. ¿Eh? ¿No es el 4? No, es el 1, ¿Y greña el 4 larga, quién es? ¿Saben el nombre? También un linebacker del SEM. no estoy seguro. ¿Qué número, Fashion, dijiste, perdón? 4. Según el roster del año pasado, porque digo, eso también es un tema para el análisis, porque, bueno, no, el año pasado el número 4 era un receptor, entonces no creo que sea él. Pero sí, ese número 4 hizo varias jugadas también, creo que Sí, estuvo no, ahí. estuvo también muy presente como, o sea, Digo, su persecución siempre fue como demasiado intensa, me gustó también lo que hizo el morro. Es correcto. Oye, espérame, Diego, yo también quiero cerrar con ese tema, el tema de los quarterbacks de Pumas. No me sé el nombre del otro chavo, el que entró en la segunda mitad, pero creo que ya lo Félix comentaste, Rivera. Diego, no me acuerdo, Félix. O sea, hay un flat, güey, que falla, güey, cuando están como en la yarda 5, que la verdad me parece, sí. O sea, eso sí me parece como algo increíble. Para mí, o sea, si yo fuera un coordinador ofensivo, o sea, estás como prácticamente borrado no borrado, pero
o sea, sé que no me puedes hacer esa jugada, güey, que es súper importante, que estuvo súper trabado el partido y que después como que se alcanza a destapar tantito, alcanzas a ir ganando primeros y dices, te pones en una buena posición para darle la vuelta al partido y tienes abierta una ruta de 5 yarditas, güey, y no la puedes poner. Se me hizo como un tema demasiado increíble, que creo que ahí sí se tiene que poner a pensar el coordinador ofensivo de los Pumas. Creo que, digo, es evidente que Lenny Garza va a ser el titular. A mí en lo personal me hubiera gustado verlo un poco más de tiempo. Sabemos que es un ensayo, al menos ver cómo respondía en la segunda mitad, ya que está un poquito, bueno, inclusive tal vez es la razón, no lo querían arriesgar tan trabado y el pasto no en las mejores condiciones, pues quizás vieron lo que tenían que ver y no le quisieron dar más tiempo. Antes de que comenzáramos, Rodrigo, tú ese es un punto interesante que aquí te lo voy a sacar y bueno, creo que nos des tu perspectiva. Tú comentabas que en realidad este tipo de juegos no les ves como mucho uso, no hay necesidad de hacer un partido de pretemporada Messi, que son 6 semanas antes de que empiece la temporada. ¿Cuál es tu postura al respecto? Sí, antes de pasar eso, nomás quiero hacer que para la audiencia que no haya visto el partido, nomás para cerrar con esto, el SEM no tuvo ninguna anotación ofensiva. Su touchdown viene en un kickoff return. Te habla, digamos, de la dinámica que fue el partido, ¿no? O sea, totalmente trabado, muy inoperante la ofensiva del SEM por largas partes del juego. Entonces, digo, eso nomás para cerrar, digamos, la Y parte nada de... más, antes de que sigas, Pumas del otro lado anota 2 veces, sí, en una ofensiva sostenida de Lenny Garza y otra en un muff de un punt del SEM, Ah, correcto. Ajá. que los deja ahí en la yarda 30, 35 y precisamente se da esta situación que con castigos, una barra ahí en un tercer down, creo que les da un 1º y 10, es cuando falla Félix Rivera del pase al flat y luego ya lo compensa con esta jugada, digo que la podríamos checar en el video, la verdad, buena propuesta ofensiva para anotar en esa ofensiva, pero sí, la verdad es que muy poca producción ofensiva de los dos lados. Sí, 100%. Y ya sobre lo que tú decías, sí, mira, mi perspectiva es que un partido de pretemporada, honestamente, te sirve, o por lo menos cuando yo tuve la oportunidad de jugar Liga Mayor, o sea, si lo haces 1 o 2 semanas antes de tu primer juego de temporada regular, para mí en este punto, francamente, o sea, falta 1 mes y medio prácticamente para que termine la temporada. Yo sé que no suena como tanto, pero a nivel equipo, a nivel preparación, es un mundo de tiempo, o sea, es un mundo de tiempo todavía lo que falta para estos atletas para que estén jugando partidos de Liga Mayor. Desde mi punto de vista, y es muy particular, primero que nada lo que mencionaba del horario, ¿no? O sea, quien haya decidido, sé que los temas luego con la UNAM son complicados porque hay 1000 permisos y 1000 cosas que tienes que hacer para que te dejen jugar. Ahí nada más, el tema fue que había infantiles y me parece que estaban como en semifinales. Entonces, no. Entonces, Llévatelo al SEM el juego. ah, no sé, exacto, o sea, es como, güey, o sea, digo, yo sé que a lo mejor va a sonar como algo bien básico, pero honestamente los que vivimos aquí en la Ciudad de México, o sea, literalmente como desde junio hasta agosto, es de que llueve todos los días, llueve todos los días a esa misma hora, y no llueve poquito, o sea, llueve mucho, entonces, eso es lo primero, ¿no? Que digo, esa decisión a mí no me hace sentido. Fuera de eso, yo estaba hablando con un coach de un programa de Liga Mayor y del grupo de los 14 grandes y hablaba un poco, yo me quejaba mucho de a mí no me hace sentido, nunca me ha hecho sentido el tema de pretemporada, ¿no? O sea, como que siento que en Liga Mayor deberías de llegar a semana 1 y ya deberías de jugar con las balas reales, te tendrías que preparar tú como programa internamente, a lo mejor es una práctica en conjunta con otro programa, pero en términos de juegos de 4 cuartos yo lo haría así. Y lo que él me decía es que en realidad en Estados Unidos, que luego es el referente que tenemos y que yo entiendo que puede haber diferencias estructurales, lo que hacen es que luego juegan contra programas más chicos, ¿no? O sea, juega Alabama contra la Universidad de Tennessee Chattanooga o algo así por el estilo en el primer partido y esa es como su pretemporada. Entonces yo lo que pensaba es, a ver, ¿por qué no hacemos en este espíritu como de que todos queremos que el fútbol americano en México crezca? Está bien que tu primera semana, tus primeras 2 semanas, si quieres, sean partidos de los 14 grandes contra los equipos de la Conferencia Nacional. O sea, te estoy hablando a lo mejor una semana que fuera a jugar, no sé, la UABC al TEC de Monterrey, y la segunda semana que el TEC de Monterrey tuviera que ir a jugar a uno de estos programas, ¿no? O sea, que fuera a jugar al Cetis Mexicali o fuera a tener que jugar, en este caso todavía contra las Águilas de Chihuahua. Es decir, crear estos juegos de interconferencias que también incluso le ayuden un poquito a los programas de las categorías, bueno, de la División 2, si lo queremos poner así, a que también generen algo de interés, a que sea como un espectáculo, oye, va a venir
no sé, la Universidad de las Américas. Bueno, va a venir Pumas que vaya a jugar a Baja California, algo que nunca ha sucedido, Pumas que vaya a jugar a Sonora, Águilas Blancas que vaya a jugar a Baja California. Es decir, crear este interés también como de que de verdad sean programas nacionales y una liga nacional, porque francamente, para mí estos juegos, yo sé que a lo mejor para el staff de coach no les funciona, pero si yo fuera la UNEFA, honestamente les diría, güey, lo siento mucho, este va a ser ahora como lo vamos a hacer, vamos a tratar de generar más interés y vamos a tratar de que esto sea como que más interesante para una audiencia nacional y no solamente para la audiencia aquí en la Ciudad de México, que ya todo el mundo sabe pues, cuándo juegan y quién juega, etc. No sé qué tan atractivo. O sea, me parece primero que sería también como un tema de presupuesto, güey. O sea, como que el tema de poner 2 partidos más en contra, o sea, que son partidos como prácticamente ganados. Y no sé qué tan interesante también puede ser, como para la gente, güey. O sea, ver un partido de que 70-0, de que no mames, estos güeyes anotan en 2, 3 jugadas, ya sabes. O sea, porque entiendo la idea como de crecer, como de llevar a estos equipos a otras partes, güey, que crezcan, etcétera, pero como que se tornan partidos demasiado No, predecibles en ese sentido en cuanto al score se refiere, ¿no? Me parece que tal vez puede ir por ahí, no sé. Ro, pero una disculpa, me perdí. O sea, ¿estás en contra de el tiempo en el que juegan? O sea, el timing. estoy en contra. Que juegue un SEM Pumas en scrimmage, independientemente si es 2 semanas antes de temporada o un mes y medio. Yo personalmente soy de la idea de que no debería existir la pretemporada. Yo personalmente. Yo lo que haría, si fuera UNEFA, sería hacer como este periodo de 2 semanas en que los equipos de los 14 grandes reciban a uno de los equipos de conferencia nacional y tuvieran que viajar a otros. En el tema presupuestal estoy de acuerdo que es un reto. Creo que si lo haces programado, digamos, año con año, de que ya haya una rotación que tú sepas con muchísima anticipación cuál va a ser como tu pareja para tu juego de visita, creo que es mucho más costeable, sobre todo para los programas como la UABC, los programas como la Watch, programas como el INSON, programas como el CETIS. Y el tema de ser competitivos, estoy de acuerdo con que, o bueno, mi tirada por lo menos sería que al principio ciertamente creo que habría un tema con eso, o sea, ciertamente que ahorita la diferencia entre los 14 grandes y los equipos del grupo abajo es enorme. Lo que yo esperaría o lo que a mí me gustaría pensar es que con el paso del tiempo, que puedan generar este interés entre los programas de Baja California, de Sonora, del noreste del país, incluso también del Bajío, incluso que ya empieza a crecer también, es que eventualmente pues como que se genera interés en la comunidad y eso a la larga pues le ayuda a los programas a recaudar más fondos, a generar más reclutamiento, etcétera. Entonces, eso es un poquito lo que yo vería, se me haría más interesante eso, o incluso se me haría más provechoso para los programas como Auténticos Tigres, porque todos mundo ya lo hacen, o sea, Auténticos Tigres, tu juego de temporada regular, no me recuerdo, hace un par de semanas o una semana, o va a tener uno contra la Autónoma de Tamaulipas, algo por el estilo, y el marcador va a ser el mismo, va a ser como 55-0, entonces ya está sucediendo, por lo menos ya es algo que sea un poquito más atractivo a nivel medios, a nivel liga, lo que has llamado. Pues es que no te creas, yo la neta no siento, por ejemplo, si tú mandas a Borregos Monterrey contra a UABC, la verdad es que, o sea, la gente no siento que le interese, ¿sabes? A Borregos Monterrey, yo recuerdo, creo que fue 2018 o inclusive 2017, en los partidos interligas entre los grupos de CONADEP, ya ves que antes teníamos la CONADEP y teníamos la primera división y la segunda división, donde jugaba primera división los Tex, Aztecas, y la segunda división donde estaba precisamente la UABC, un Nixon, ¿qué otros equipos? Bueno, UABC Ensenada, que dejó de existir. Cetis Mexicali. Ajá, Cetis Mexicali, precisamente. Y estos partidos no contaban precisamente para el calendario, no contaban para tu récord. Entonces, Borregos Toluca, ¿sabes qué dijo? ¿Sabes qué? Pues yo no quiero viajar, no quiero ir a ese juego, no quiero volar. Y fue, o sea, como que no contó ese partido, no lo jugaron, no se les agendó. Entonces, la verdad, como coach, yo siento que sería bien complicado hacerle como ese pitch por parte de ONEFA de que, a ver, vamos a jugar pretemporada y vas a tener que volar a 1 o 2 semanas. Pero es que, bueno, yo no lo vería como pretemporada. Y honestamente digo, ahí es donde te habla de la debilidad institucional de la ONEFA, de que, güey, a ver, no te estoy preguntando. O sea, es lo que vamos a hacer y punto. Y sí creo, por ejemplo, en el caso de CONADE, yo sí creo que hay una diferencia, honestamente, entre que vaya a jugar Toluca a que vaya a jugar un programa como el Politécnico. Porque digo, nosotros estamos en el norte, hay mucho trasplante chilango también allá que estudió en el Politécnico. O sea, es decir, sí creo que sería más interesante para una
gran parte de la población a lo mejor ir a ver uno de estos programas. Y estoy de acuerdo con que al principio sería difícil, o sea, sería como una venta más complicada. La tirada sería que eventualmente pues fuera más redituable. No lo sé, mi Robo, no lo sé. Es una idea por hacer las cosas bien. Yo también estoy ahí en el espectro de Humberto y de... Lo que pasa es que, a ver, yo tengo algo que estaba pensando, por ejemplo, imagínate que tú eres un head coach, güey, o un coordinador ofensivo y tienes 2 quarterbacks novatos, o tienes un quarterback de segundo año y un quarterback novato. Necesitas de alguna manera saber cuál va a ser tu titular, güey, y no me parece a mí un parámetro suficiente lo que esté haciendo en sus reps, güey, jugando contra tu defensiva. Si me explico, entonces necesitas exponerlos a este tipo de situaciones reales de juego y realmente ver qué es lo que te va a dar uno u otro, güey. Me parece que eso es como lo rescatable también de la pretemporada, güey. Ver a tus jugadores cómo están, porque, a ver, no es lo mismo que hayas hecho algo el año pasado a este año. Si me explico, y lo hemos visto jugadores que han tenido muy buenas temporadas y de repente al siguiente año simplemente no son los mismos, güey. ¿Sí me explico? Entonces, creo que lejos de eso, güey, también es como bastante aceptable el hecho de jugar este tipo de partidos y poder ver tu producto, güey, poder, no sé, güey, de alguna manera sacar conclusiones en ese tipo de situaciones que son muy difíciles. Sí, yo estoy de acuerdo. Igual estoy de acuerdo. O sea, sí entiendo, pero a ver, entonces, ¿cómo lo hacen los programas, todos los programas de NCAA en Estados Unidos? Pues, güey, ni pedo, te la tienes que, o sea, llega un punto donde te tienes que llegar a tu primer partido, de ver cómo son las balas y saber O sea, cómo te estamos queda. hablando de los programas top, güey. Estamos hablando de un No, Alabama. estoy hablando de División 1, División 2, División 3, División 4 que no juegan pretemporada. O sea, Pero, o sea, sí, pero seguramente esos güeyes pueden empezar con un QB, por ejemplo, y al otro juego tener otro, ¿sabes? No es como los programas top en NCAA, güey, que son pinches jugadores super high recruited que llegan y sabes que te van a hacer el trabajo sí o sí, que son All American, que son esto, que son el otro, y que dices, a ver, con este vato no hay margen de error, ¿sabes? Como que a mí se me hace una tarea como más sencilla, en mi punto de vista. Y si no te funciona eso, tienes como a 200 atletas que tienen un nivel extraordinario también como para poder reemplazar. La neta, no es como en México. Si me explico, en Estados Unidos tu depth chart, o sea, tu profundidad es súper grande. En México no. En México el primer equipo te hace el trabajo, el segundo equipo ya no te hace el mismo trabajo, güey, y el tercero ni se diga. En Estados Unidos, nosotros lo vimos cuando jugamos contra Toreros, Diego, Sebas, esos güeyes, o sea, nos pegamos como un tiro, por así decirlo, con el primer equipo, pero luego una vez que metían al segundo y al tercer equipo, esos güeyes no bajaba su nivel y nosotros no podíamos aguantar con el primer equipo, ¿sí me explico? Entonces siento que ahí está como la gran diferencia entre hacer la comparación de Estados Unidos a México. no, a ver, yo estoy de acuerdo con que el nivel es superior. Lo único que estoy diciendo es, si vamos a hacer este tema de la pretemporada y vamos a estar haciendo juegos a la mitad de julio, que creo que no, o bueno, por lo menos en el tema de la fecha creo que no hace sentido, vamos a hacer que la pretemporada aquí en México sea un poquito más interesante cambiándole estos detalles, ¿no? O sea, porque al final del día estoy de acuerdo, o sea, esos partidos entre interconferencias, si los quieres ver así, te van a servir justamente para tener esas reps que tus QBs a lo mejor no han tenido, tus receptores no han tenido, y ahí puedes ver eso, pero ya con algún escenario más real que no es pretemporada en un estadio Tapatío Méndez, con un pasto horrible, con un clima horrible, en una fecha que en realidad no es provechosa para, o bueno, que creo que no es tan provechosa. Creo que ahí es donde difiere un poquito de ustedes. Oye, pero al final como que también tenemos que ver realmente que, güey, el fútbol americano se juega lloviendo, ¿no? O sea, si yo voy a organizar un partido y voy a hacer un calendario, o sea, no me voy a restringir a poner un horario porque como que va a llover, ¿sabes? Porque, güey, pero en pretemporada sí. Se juega nevando. Pero o sea, si en pretemporada justamente lo que quieres es ver o sea, las mejores condiciones para tú poder hacer un análisis real de tu equipo, ahí sí creo, o sea, digo, si ya llegas a la semana 6 y te estás jugando el pase playoff, pues, güey, no le voy a pedir permiso, o sea, güey, si llueve ni pedo, llueve y vemos cómo sacamos la W. Pero en pretemporada lo que me interesa justamente es ver más o menos condiciones replicables en temporada regular para yo poder decir, ah, ok, en este entorno, pues sí, este güey sí puede jugar, o este güey no puede jugar, o este concepto sí me va a funcionar. Lo que sucedió el sábado es que por lo menos la impresión que me dio es que pues el clima en realidad no les dejó hacer nada y esa es la parte difícil. Pues al final son como mira, principalmente naturales, ¿no? Difícil como poder medirlas, poder predecirlas. O sea, sí, no, pero tú dices, ese es mi punto, ese es mi punto. Llueve todos los días, pero tal vez un día no llueve, ¿sabes? No sé, pero sí, bueno, puede estoy ser, de acuerdo.
sea, Agree to disagree. aquí el tema principal para mí, y lo comentaba Rodrigo, es el timing en realidad. Uno justifica por ejemplo, un juego en spring, en primavera, donde precisamente estás instalando y quieres ver en qué punto estás, pero ahorita todavía creo que falta 1 o 2 semanas para que empiecen los semestres académicos. Entonces como que el timing está medio extraño. Nosotros también venimos del antecedente de Aztecas, donde siempre, por lo general, terminados el periodo de verano, jugábamos contra nosotros nada más, regresábamos al semestre y todo el mes de agosto era preparación y teníamos un partido de pretemporada precisamente 1 o 2 semanas antes de que comenzara esta temporada, ¿no? Entonces, pues ahí medio extraño el timing, pero bueno, ya tendrán sus justificaciones cada uno de los equipos para pues, agendarlo a 6 semanas básicamente de que empiece la temporada. ¿Les parece si nos vamos al siguiente tema? Hizo un poco de furor en redes ahí el tema de novato ofensivo del año de la LFA, que en nuestra opinión el consenso general es que es un caballito de una pelea de 2 caballos, una carrera de 2 caballos entre Julio César Covarrubias, corredor de Dinos, y Johan Aldair Vázquez, centro de los Reyes. Uno pensaría que es un premio que tiene ganado Julio César Covarrubias. Precisamente hago réplica aquí de un tuit que arrojó Dan Jiménez, aquí arrobándolo, digo, no lo tengo aquí textual, pero él comentaba que no hay controversia para este título, para ofensivo del novato del año. Este se debería hacer 100% para Julio César Covarrubias por el tema de la producción, de alto impacto y aparte que llegó su equipo al tazón. Nosotros aquí, como Players Only Podcast, nos otorgaron uno de los votos y nosotros creemos que Johan Aldair Vázquez debería de ser el que gane el novato ofensivo del año y aquí se los diremos por qué. ¿Quién le quiere dar la primera mordida de la manzana? Aquí el que la quiera tomar. Te la voy a dar a ti, Rodrigo, porque tú, Rodrigo, fuiste en temporada uno de los primeros que mencionó este nombre para novato ofensivo del año, lo recuerdo ahí en un tweet. El tema también de los linieros ofensivos ganando premios es algo no solo atípico, simplemente no pasa. Y precisamente por eso, básicamente, puede ser que Julio César Covarrubias se termine llevando este título, porque pues, la verdad es que un liniero ofensivo ganando un premio de novato ofensivo del año es algo que jamás ha pasado, inclusive en cualquier nivel que tú lo veas. Entonces, ¿cuál es el argumento principal a favor de Johan Aldair Vázquez que tú crees que debería ganar el novato ofensivo del año? Sí, bueno, primero que nada, digo, son dos grandes jugadores, o sea, los dos vienen de programas muy dominantes. Julio viene de Borreos Monterrey, Aldair viene de Auténticos Tigres. Creo que los dos son dignos candidatos. Para mí, bueno, la razón por la cual yo empecé, y recuerdo muy bien estaba viendo un video de Reyes, me parece contra Reds, o Reyes, no recuerdo contra quién estaba viendo el video, y honestamente, o sea, el argumento para mí es Johan, ahorita como novato, ya es para mí el segundo mejor centro de la liga. Solo lo pondría por debajo de Carlos Mercado de Caudillos de Chihuahua. Eh, Caso contrario, bueno, es el segundo mejor centro de la liga. Es, digo, súper dominante en lo que hace en el juego terrestre, sumamente atlético. Luego te ves cómo hace el combo, cómo sube al siguiente nivel, cómo abarca espacio. O sea, es un liniero ofensivo muy completo, no solamente porque físicamente está muy desarrollado, sino porque también en espacio tiene la habilidad atlética para moverse de manera correcta. Por ahí Yayo Rocha en ese momento, en ese tweet, ponía uno de los análisis que él tiene estadísticos del win rate que tiene y creo que está por ahí arriba del 90%, algo así. Entonces, pues obviamente tiene también como que las cifras, ¿no? Que respaldan lo que te dice el video. En la parte de protección de pase también luego identificas y es algo que su compañero Chava Minuti nos mencionaba también en redes, que bueno, lo que hace para acomodar, básicamente sabemos que el centro es como el segundo coreback en muchos casos de cualquier equipo y luego te das cuenta viendo el video, ¿no? Cómo ajusta la línea ofensiva, cómo apunta, de dónde va a venir el blitz del segundo nivel, etcétera. Entonces, pues un jugador que sumamente completo, se ve que es líder dentro del locker, etcétera. Entonces, ese es un poquito el caso para Johan. En el caso para Julio, a mí sí me parece un poco que también somos un poquito víctima de la posición en la que juega. Es una posición vistosa, es una posición que tiende pues a los highlights, a las yardas, a los touchdowns. Y obviamente Julio es un gran jugador, no quiero que se malinterprete eso, pero si me pides a mí todavía un listado a lo mejor de la lista de los mejores corredores de la LF en general, sí creo que
Julio a lo mejor entra en un segundo, tercer nivel, obviamente por el tema de los extranjeros, ¿no? Que ya conocemos, que es como muy predominante, sobre todo en estas posiciones. Y dentro de la dinámica de Dinos, también digo, hay que ser muy honestos con algo. O sea, Julio en realidad creo que agarró fuerza o se estableció como el corredor verdaderamente titular, como en la segunda mitad de la temporada. Creo que al principio todavía veíamos muchísimo, sobre todo Emilio Fernández o Marco Holum, digo, ya sabemos, y creo que Holum tiene un rol diferente dentro de esa ofensiva, más como una especie de fullback, más como un tight end incluso en ocasiones. Pero Julio, digamos que no siempre fue el jugador dominante en ese juego terrestre. Entonces, por esas razones, para mí, como que es muy claro que Johan es un jugador que a nivel liga está un poquito por encima de lo que te da Julio ahorita. Y digo, obviamente vamos a ver cómo se desarrollan tanto Alair como Julio como jugadores a lo largo de los próximos años. Pero en este año en particular sí me parece que el impacto de Johan fue mucho más grande a lo largo de la temporada. Y el tema con Johan, ahorita tú mencionabas, ¿no? Que en tu opinión es el segundo, y esto es, la verdad, lo podrías debatir. ¿Quién es el mejor de los centros? Si es alguno de los dos, es muy poquito por encima del otro, pero podría ser el argumento muy fácilmente que, al menos nacionalmente hablando, y lo podrías llevar hasta la liga, es el tercer mejor liniero ofensivo de toda la liga, después de, en mi opinión, Diego Bedoya y Carlos Flores. Y Johan Alair muy fácilmente podría hacer esta transición, ¿no? Como GAR interno. Entonces, sí, no estoy muy seguro que vaya a llegar al primer equipo de All-Pro, pero muy fácilmente estás hablando de uno de los mejores 5 linieros ofensivos del país, y que en realidad si estuvieras haciendo los 5 mejores linieros para una línea ofensiva, no sé, un tazón de estrellas, algo por así decirlo, muy seguramente él estaría de titular, ¿sabes? Entonces, sí creo que pues habrá que ver cómo se da esta discusión. Precisamente lo comentábamos durante toda la temporada. El tema con Dinos, la propuesta principal que ellos tenían era el juego terrestre, pero nunca terminó de despegar, y creo que se vio reflejado específicamente en los números de Covarrubias, que termina con, si no mal recuerdo, promediando 38 yardas por juego, fueron 380 y... Si quieres te doy aquí tengo el stat line que tiene en la página. Corridas termina con 83 acarreos para 383 yardas y 5 touchdowns, que son 4.6. Es decir, promedio 8 acarreos más o menos por partido. Solamente, digo, para dar contexto, o sea, Emilio Fernández, que creo que también tenía un rol, digo, ya mencionaba el caso de Cojolum, también Emilio creo que le daban diferentes conceptos en diferentes situaciones, más de corto yardaje, algunas 95 carreras por 342 yardas, es decir, solamente fue líder en su propio equipo por 40 yardas, y luego ya más hacia arriba hay, me parece que son como unos 10, 11 nombres que están por Pero arriba. tienen más toques, ¿no? ¿Cuál es el stat de toques de Emilio? 86. Emilio tiene 83 y, perdón, Emilio tiene 95 y Julio César tiene 83. Por eso decía lo de que los conceptos normalmente, o sea, creo que las cajas a las que se enfrentaban luego Emilio son diferentes, o sea, eran situaciones de corto yardaje en algunas situaciones de gol en algunos casos también. Entonces también creo que eso influye también en el promedio por acarreo que tiene. ¿Tienes los stats por aire de Julio? Porque también creo que fue algo importante en su juego esta temporada. Creo que tuvo bastantes jugadas importantes ahí también por aire que al final hay que sumarle, güey, porque no nada más lo que haga. Como receptor, dices. No las tengo ¿Cuántas recepciones terminó teniendo? Ahorita lo... Lo que yo iba también es, una vez que ya te pones a desmenuzar sus números, en realidad te das cuenta que, sí, otra vez reiterando, de los nacionales, inclusive a nivel liga, es de los mejores de la liga, es de los mejores corredores que nos puede ofrecer la liga en este momento, pero no ves un impacto muy sustancioso, muy por encima de lo que te ofreció, por ejemplo, no sé, un Joshua Mack, algún otro corredor que terminó con un McAllister. Y entonces, y una vez, otra cosa que está muy complicado hacer es cuantificar el impacto precisamente de los dineros ofensivos. Y la verdad es que, si tenemos, la LF hace un muy buen trabajo otorgándonos toda la información y las estadísticas, pero de los dineros ofensivos muy difícil cuantificarlo en realidad. Yo por eso también creo que el tema de Aldair Vázquez debería de ser el novato ofensivo del año. No sobrado, pero pues debería ser. Para mí va un poco más sencillo. O sea, ya desde que estaba para empezar a consideración un liniero ofensivo como novato del año, ya desde ahí deberías de empezar a dimensionar un poco el impacto que tuvo o el dominio que tuvo sobre la temporada 2023, ¿no? Lamentablemente,
De nuevo, Julio, un gran jugador, pero pues estuvo pues no perjudicado, pero al final de cuentas estuvo en un comité de posición, ¿no? Entonces tuvo que dividir balones con Emilio, dividir balones con Koholum, ¿no? Entonces, pues todo eso al final debería de ir mermando en su candidatura. Y otra cosa también importante destacar, la ausencia de algún novato receptor, algún skill, aparte de la posición de running back, creo que también empuja esta narrativa, precisamente esta narrativa para que Johan Aldair Vázquez gane este novato ofensivo del año, al menos esté en la terna, porque si tú ves los números de los novatos nacionales, la posición de receptor, creo que Alexis Rodríguez por ahí se podría colar. La verdad es que no hay muchos jugadores que te puedan ofrecer pues algo que podría colocarlos, ¿no?, en la terna para ofensivo novato del año. Entonces se reduce a estos dos jugadores. En realidad no veo otro tercer jugador que les pueda hacer frente a estos dos jugadores. Oye, y es una buena oportunidad como para romper con ese precedente, ese paradigma de que este tipo de premios no se les da a los dineros, ¿no? Y también algo que quiero hacer, creo que lo comentó Ro, güey, pero yo quiero hacer como mucho énfasis. A ver, el único jugador dentro del campo que todas las jugadas toca el balón es el centro, güey. ¿Sí me explico? Entonces, te tienes que preocupar por centrar bien el balón, güey. Al mismo tiempo por ejecutar tu bloqueo, al mismo tiempo por cambiar la protección si es que necesita, güey, al mismo tiempo por anunciar algún blitz que a veces hay quarterbacks que la neta no los ven, güey, y estos cabrones los sacan de ese tipo de pedos. Entonces, todo el thought process que tienen desde que rompe el joro hasta que llegas a la línea es como increíble, ¿no? O sea, es muy difícil, es una de las posiciones más difíciles, lejos de quarterback y tal vez en la defensiva el corner. Pero el nivel de responsabilidad que tienes en esta posición, o sea, es increíble, ¿no? Entonces creo que es un excelente momento con un gran timing como para aventar ese statement de, a ver, aquí sí lo vamos a hacer, aquí sí vamos a reconocer como el trabajo de los gorditos, que al final son los más importantes, ¿sí me explico? Son los que dan tiempo, son los que dan protección, los que abren los huecos. Entonces creo que es una buena oportunidad, sin demeritar, por supuesto, lo que hace Julio, que a mí me gusta mucho cómo juega. Es un jugador muy explosivo, es un jugador que le pone ese producto que le tienes que poner para correr el balón. Eso se agradece, ¿no? Sobre todo cuando viene de jugadores nacionales. Pero creo que sí, lo de Aldair como excede, ¿no? Lo que hizo este año. Y a mí en lo personal me emociona como ver el crecimiento que va a tener este morro de esta temporada a la que viene el siguiente año, ¿no? Con ese mindset que tiene de saber que lo puede lograr, el acelerar en el gimnasio, el cuidar tu dieta. O sea, si me explico, como todos estos detalles que pueden ir puliéndote como jugador. Creo que si alguien lo lleva de la mano y de la manera correcta, podemos ver un gran espectáculo por parte de este nacional en la línea. Y yo quería nomás cerrar contestando lo que me preguntabas en la primera intervención del impacto de Julio en el juego aéreo. Termina Julio con 20 recepciones para 224 yardas, no tuvo touchdowns. La verdad es que son números bastante considerables. A mí Son muy buenos. Sí, son muy buenos. Lo que sí diría es, te habla también un poco de la creatividad de Rosado para involucrarlo, ¿no? Y sí creo que para Rosado el próximo año, yo sí buscaría la manera de incrementarle el volumen que recibió Julio este año, ¿no? O sea, sí creo que al principio del año, me acuerdo que tuvimos ese programa donde estábamos viendo como el análisis de todos los equipos de cara a la primera jornada y decíamos justamente eso, ¿no? Que Julio debía ser el favorito por dónde iba a jugar, por el talento que tiene, por el programa del que viene. Emilio Fernández me parece un jugador fantástico, creo que es uno de los corredores más emblemáticos de los últimos 10 años en México, pero sí trataría de hacia el 2024 ver cómo le voy a incrementar esa responsabilidad a Julio, tanto dentro de mi juego terrestre como del juego aéreo, que ya sabemos que Rosado este año hizo un gran trabajo con los screens, en el momento tuvo algunos snaps ya saliendo en rutas tradicionales como corredor, entonces a ver cómo podemos como complementar todo eso, porque honestamente sí siento que la ofensiva de Venus lo necesita, creo que en momentos ya sea por la situación del quarterback, situación de la línea ofensiva que salimos, que también tuvieron bastantes cambios a lo largo de la temporada, necesita este tipo de playmakers, ¿no? Y darle esas válvulas de escape al niño para que sea todavía más efectivo. Oye, ¿tenemos fecha para cuándo publican, o bueno, cuándo se van a dar los premios? ¿O... Yo entiendo que es hasta... Toda falta. Como enero, ¿no? Creo que lo hacen. Digo, eso igual vale la pena comentarlo. A mí no me gusta mucho esta dinámica. O sea, sí siento que la LFA debería tratar de cerrar esto
Lo más pronto posible, de preferencia en la semana de bye. Entre el Es que tazón, le entre el meten tazón y la semi. votaciones de la gente, güey. Entonces, como que meten votaciones de receptor. Y luego 2 semanas más y meten votaciones de quarterback. Y así se la llevan y es un periodo demasiado largo de tiempo. Yo, precisamente por eso, o sea, por ejemplo, algo que estaba pensando es, nosotros como analistas que seguimos la LFA muy de cerca, pues la verdad es que ya tiene un rato que nos desconectamos, ¿no? Entonces yo estaba literalmente así viendo apuntes de juegos pasados. O sea, sí creo que incluso puede llegar a veces a sesgar un poco la votación si no lo haces al momento. O sea, puede quitarle un poquito como incluso de análisis fidedigno, por así decirlo, porque tienes que remontarte a cosas que ya viste desde atrás. En la temporada, por lo menos nosotros sé que lo hacemos, yo espero que todos los analistas hagan también, que de verdad vean video, como que se metan de verdad a profundidad, porque ya pasa este tiempo, ya estamos hablando de Liga Mayor, ya estamos como que en otras cosas, como regresar a ese canal, sí siento que le quita un poquito de momentum al premio, y además tienes esa semana muerta ahí entre el tazón y el juego de campeonato o bueno, el juego de la semifinal, que sí creo que podrías hacer algo interesante ahí para también como mantenerte activo y agregarle incluso el hype de tu juego de campeonato. Justo, O sea, hypearlo. el año pasado lo hicieron creo que 1 o 2 semanas antes de que comenzara la temporada. Y mientras, o sea, sí entiendo la idea de generar el momento inicial para comenzar la temporada, yo también estoy totalmente del barco que debería ser una vez terminada la temporada, inclusive antes de que terminara la temporada. Y pues sí, cerrar ya con broche de oro la temporada y de cara a la 2024 ya que sea borrón y cuenta nueva. Pues bueno, si no tienen un comentario más que agregar, esto fue Players Only Podcast, espero que lo hayan disfrutado, aquí de parte de Sebastián Olvera, Rodrigo Ruiz, José Humberto Noriega, Diego Ruiz, servidor, un placer estar nuevamente con ustedes, los esperamos la próxima semana para un episodio más de Players Only Podcast, que tengan muy bonita tarde, buenas noches. Gracias, un placer.